Hola, ¿qué tal? Apreciado estudiante, vamos a empezar con este siguiente tema mediante las clases virtuales. Vamos a esperar un momento, ¿está bien? Vamos a esperar un momento para iniciar las clases. Bien, joven, vamos a empezar con lo que son los conectores lógicos. ¿Qué vienen a ser los conectores lógicos? Bien, los conectores lógicos vienen a ser eh, los son enlaces entre dos ideas, dos frases, dos oraciones que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir teniendo, ¿sí? Estos dos enlaces de acuerdo a esto, ¿no? Entonces tú tienes que empezar a reconocer esto mediante qué cosa, rastros verbales, y vamos a conocer cada uno de los conectores, ¿sí? Acompáñame para empezar, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué son los conectores? Son palabras, pues frases que unen proposiciones o párrafos, dando a esa unión lógica y sentido, ¿no? Ahora acá se va a dar con cada una de las preposiciones, pues se va a dar una coherencia, una cohesión. Y nosotros al darle una coherencia y una cohesión, vamos a hacer ello, ¿no? Entonces es por eso que yo te pido que por favor entiendas eso, ¿no? Al momento de darle esta coherencia, esta cohesión, tú tienes que entender, ¿no? Ese aspecto, ¿ya? Por favor, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo esto, las definiciones propiamente dichas. Ahora, bien, vamos a ver también cuáles son las funciones textuales de los conectores. Dentro de un párrafo, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Permite permite unir de esa manera lógica dos proposiciones, ¿ya? Permite unir de manera lógica dos proposiciones, da coherencia intrínseca del párrafo, permite desarrollar la idea general a través de la explicación, permite la unión lógica entre párrafos, da coherencia y permite qué cosa, mostrar la intención comunicativa del texto. Recuerda que esto de las preposiciones
nos va a ayudar en varios sentidos. Uno, para oraciones incompletas y para ubicar dentro de un párrafo. Sí, eso me interesa bastante, porque cuando vamos a ver esto de lo que son textos, la importancia es que tú sepas reconocer dentro de un texto estos conectores y de esa manera pues se va a ir desarrollando, realizando estas, estas formas, ¿no?, de realizarlas. ¿Sí? Ahora bien, vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a tener acá también la relación, la relación lógica causa-conectores, ¿no? Los conectores de causa. ¿Por qué? Debido a qué, pues, puesto que, a causa de, debido, consecuencia de, dado que, ya que, así que, a esto, como a, puesto que. Entonces, esos van a ser los conectores de consecuencia y de, perdón, de causa. Tienes que aprendértelos, ¿sí? Tienes que aprenderlos. Bien, vayamos a ver los siguientes. En algunos, por ejemplo, casos, tú vas a ver que hay conectores sumamente extensos, en otros vas a ver que son pequeños nada más. Entonces vas a poder ir viendo cada uno de esos, ¿sí? Vas a poder ir viendo cada uno de esos. Y yo te voy a invitar, pues, ¿no? Para que tú, por favor, los puedas ver de esa manera, de esa forma. ¿Ya? No te olvides entonces, no te olvides, ¿sí? No te olvides ese detalle de aprenderte bien, cosa que cuando te aprendes es sumamente sencillo. Ahora vamos a ver los conectores de consecuencia, ¿no? Así que por ello, luego, entonces, por eso, por lo tanto, de aquí que, por tanto, por eso, de modo que, por consiguiente, en consecuencia, en conclusión, por esta razón, así, ¿no? Esos son los conectores de consecuencia, ¿sí? Entonces vayamos a ver lo siguiente. Ya, vayamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, en el siguiente tenemos los conectores lógicos de contraste. ¿Cuáles son ellos? Pero, en pero, en cambio, sin embargo, más, antes bien, no, no obstante, ¿no? Ahí tenemos, sino, por favor, esto se lee sino, sea junto o separado, es sino, no sino, sino, más bien, por otra parte, y por último, mientras que, ¿sí? Esos son los conectores de contraste. ¿Por qué se dice contraste? Porque va a negar una idea. Es decir, si una idea es positiva, la otra es negativa, ¿no? Va a ser un contraste entre estas dos ideas, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Tenemos de relación lógica, por ejemplo, los conectores de concesión. ¿Por qué se dice conectores de concesión? Pese a, aun cuan, a pesar de, aunque, si bien, ¿no? Esos son los conectores de concesión, ¿ya? Entonces vayamos viendo, ¿no? Cada uno de estos conectores vamos a ir viendo, conociendo, de manera tal en la que tú te puedas aprender, ¿sí? Eso me interesa bastante, que tú aprendas los conectores, ya propiamente dicho, claro está, dentro de todo esto, ¿ya? Entonces no te olvides, ya, de poder aprenderte esto, ¿ya? No te olvides de ello, ¿ya? De poder aprender y siempre tener en mente esto. ¿No? Entonces, ahí vamos a ir viendo. Ahora, vamos a ver estos de los conectores de adición. ¿Por qué se dicen conectores de adición? Porque vas a adicionar a una frase que ya está. Voy a ir al cine. Además, iré de compras. Saldré con mi novio. Incluso
Entonces no te olvides, ¿sí? No te olvides ese detalle. Además, incluso, continuamos, por ejemplo, con el siguiente tema. Tenemos los conectores de reiteración. Tenemos o sea, es decir, en otras palabras, en otros términos, ¿sí? Y por último, acá vamos a ir viendo, ya llegando a la parte última, final, ¿no? Tenemos relación lógica, orden, conectores. Los conectores de orden, primero, finalmente, en primer lugar, eh, por último, en segundo lugar, ¿no? Y de ahí vamos a ver los conectores condicionales. Si, siempre que, siempre y cuando, ¿no? Esos son los conectores. De comparación, más que, menos que, ¿no? Son conocidos, en algunos son pocos, en otros son muchos. Relación lógica, énfasis, conectores, ¿no? Por ejemplo, los conectores de énfasis, en efecto, ¿no? En efecto, de ahí tenemos, por ejemplo, los conectores de en verdad, sin lugar a dudas, claramente, obviamente, por supuesto, naturalmente, ¿no? Y de ahí vamos a tener a los conectores, propiamente dicho, relación lógica, secuencia de conectores, luego, después, a continuación, antes. De ahí vamos a ver algunos conectores, relación lógica, ejemplificación, conectores, ¿no? Por ejemplo, estos son los conectores de ejemplificación. Y por último tenemos relación lógica, conclusión, los conectores, ¿no? De conclusión, en resumen, en conclusión, en base a lo anterior. De ahí vamos a ver los conectores disyuntivos o u. Y por último, los conectores copulativos I, M, I. Entonces, joven, apreciado estudiante, cada uno de estos conectores es muy importante que tú te aprendas, que tú sepas, ¿ya? Es muy importante que tú sepas, aprendas esto, porque si no te aprendes cada uno de los conectores, al momento de hacer el análisis de oraciones